Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, amigos, servidor Valdo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias, información, así también como un pequeño análisis de los hechos y noticias que voy a exponer aquí. Y voy a trasladarme nuevamente a Venezuela. Venezuela. Empiezo con los hechos y las noticias más importantes, así también como el análisis final. Empiezo con esto y es muy importante lo que pasa en Venezuela. Lo voy a decir por qué. Porque el señor Elliot Abrams, así también la oposición, y digo, una oposición que no tiene ningún futuro, prepara nuevas acciones en contra de Venezuela. Ahorita le voy a explicar todo esto. Mientras que el señor Nicolás Maduro allá en Venezuela prepara el arma electoral, el arma más importante y más poderosa que posee precisamente en estos momentos el señor Nicolás Maduro, ya que en las próximas elecciones del 6 de diciembre, para nuevamente votar por legisladores de la Asamblea, entonces aquí puede haber un cambio radical, ganar la Asamblea completamente el gobierno, y de esta manera todas las acciones de la oposición quedarán nulas. Ok, vayamos y empecemos con todo esto. Desglosemos esto para que usted entienda todo esto. El pasado 6 de agosto, el señor Elliot Abrams, el encargado precisamente para los asuntos de Venezuela, fue sentado ante el Comité de Seguridad del Senado de los Estados Unidos. Ante los representantes demócratas como el señor Bob Menéndez y Chris Murphy, los más altos cargos precisamente de este comité, le dijeron al señor Elliot Abrams que la política de Elliot Abrams en el último año y medio para Venezuela ha sido un fracaso. El señor Elliot Abrams le pidió precisamente al Comité de Seguridad del Senado que le den hasta el mes de diciembre para terminar con el régimen del señor Nicolás Maduro. Para esto solicitó el apoyo precisamente del Departamento de Estado, del Comité de Seguridad y de la política de Estados Unidos. Entre lo cual solicitó el señor Elliot Abrams. Le sugirieron cuáles serán las acciones a tomar precisamente en contra de Venezuela. Máxima presión, ¿ok? Escuche usted, máxima presión, más sanciones económicas y una guerra psicológica. Esto es lo que está preparado. Ahora, ¿desde cuándo inició la guerra psicológica? Desde que llegó el señor Hugo Chávez al poder, en el año 2000. Hasta hoy, sigue los medios de comunicación únicamente con esa guerra psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Se va a incrementar la cantidad de dinero que se le otorga precisamente a los diferentes medios de comunicación corporativos, también así a medios alternativos que se presten precisamente para esta guerra. Se les va a inyectar más dinero, porque siempre se tiene que hablar en contra de Venezuela. Por ejemplo, le voy a dar un pequeño ejemplo. El dictador Nicolás Maduro tiene al pueblo muriéndose de hambre, es lo que tienen que decir. El dictador Nicolás Maduro hace alianza con Hezbollah, con Irán, con todos los grupos que ellos denominan grupos terroristas. El régimen del señor Nicolás Maduro continúa la persecución política. Cosas así se van a incrementar. Todo en los medios de comunicación corporativos, así también como alternativos. Todo totalmente falso o fake news, pero que tienen un propósito: crear la guerra psicológica, mentirle de manera descarada a quien mire esos medios. ¿Ok? Eso es lo que es. Una guerra descarada a la prensa libre de Miami, que se encarga de crear titulares todos los días sin ningún sentido, pero que de cierta manera inyectan psicológicamente a todos aquellos que quieren ver destruida Venezuela un poco de ánimo y decir el fin está pronto, lo cual es totalmente falso, porque todo eso son noticias falsas, no existe nada. Por ejemplo, un ejemplo de ello es el tiempo que desapareció el señor Diosdado Cabello. Dejó el programa El Mazo Dando. Inmediatamente la prensa libre, muchos comunicadores aseguraban que estaba enfermo, que había muerto, otros decían que había muerto, o que había sido despedido por el señor, o que había renunciado a la política con el señor Hugo Chávez, que le había dado la espalda, cosas así. Dieron cientos y miles de titulares. Este pasado 18-19 de agosto reaparece precisamente el señor Diosdado Cabello, directamente en una entrevista desde su casa al Palacio de Miraflores con el señor Nicolás Maduro. Hablaron de todos los temas. O sea, esa es la verdad. Y lo digo yo, le digo por qué esto. Afortunadamente su servidor Valdo Quiñones no solamente tiene las mejores informaciones, sino que tiene las fuentes internas. Desde el señor Mario Silva, el señor Diosdado Cabello, el mismo presidente de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, que me envían exactamente cada paso lo que está sucediendo para que no desinforme, para que informe la realidad de lo que pasa en Venezuela.
Entonces, ahí está la situación, ahí está la diferencia. Pero vayamos aquí, eso no importa. Esto no quiere decir que voy a defender absolutamente a nadie, solamente poner las cosas como son. Pero vayamos. Eso fue lo que pidió el señor Elliot Abrams. Máxima presión y la guerra psicológica, más sanciones económicas. El señor, para que vea cómo todo esto se va conflagrando, el señor, obviamente, Iván Duque, este pasado 22 de agosto, o sea, apenas ayer, antier, nuevamente acusó al gobierno del señor Nicolás Maduro de tratar de crear desestabilidad en la región, afirmando que el señor Nicolás Maduro está preparando y podría estar preparándose para comprar misiles iraníes, ¿ok? Misiles iraníes. Ahora, mi punto de vista, bueno, si adquiere misiles iraníes, como los que golpearon a la base militar o a las bases militares de Estados Unidos allá en Irak, dando en el punto y siendo efectivamente, o dando en los puntos específicos que quería el gobierno de Irán, bueno, pues si compra ese tipo de tecnología, bueno, qué bueno por Venezuela, va a tener armas de alta calidad, seguridad y de entera, se puede decir, muy eficaces. Entonces, esto pondría, se puede decir, de rodillas a las naciones que de alguna de otra manera tuvieran la pequeña idea o intención de buscar algún tipo de intervención militar en Venezuela, como Colombia o Brasil o cualquier nación que se prestara para ayudar una invasión de Estados Unidos en contra de Venezuela. Digo, porque ese sería el objetivo. Entonces, ahora, ¿por qué es malo? Yo no veo que sea nada malo, porque un gobierno libre e independiente, inclusive más aún Venezuela, que posee todo tipo de sanciones, todo tipo de agresiones, pues tiene derecho a buscar el armamento que sea efectivo para defender su territorio, para defender su soberanía. O sea, ahí no se puede decir nada, no importa quién llore o no llore, eso sería lo correcto, y no importa si los compra o no, ese es un derecho de los venezolanos y del gobierno. Ese es mi punto de vista bajo cualquier norma y ley. Así es que de eso no se puede discutir mucho. Pero vayamos. Puede que estén haya iniciado toda esta guerra psicológica. Ya inició desde este mes de agosto, se incrementó. Reaparece precisamente también el 18 y 19 de agosto el señor, obviamente, el opositor, el bolongo, el señor Juan Guaidó, en la cual también da una conferencia, envía un mensaje a los venezolanos pidiendo la unificación. El señor Juan Guaidó le pide que ahora más que nunca se unifique precisamente los hermanos, la oposición venezolana. Cuando el señor, todas las acciones que ha tomado, las ha tomado por su propia cuenta. Ha abandonado a la mayoría de la oposición venezolana. La ha abandonado, la ha dañado con sus acciones. O sea, los ha destruido él mismo. Ahora pide unificación el señor Juan Guaidó. Aparte, fíjese otra cosa que dijo que a mí me parece absurda, ridícula, como cualquier cosa que dice el señor Juan Guaidó. Que es necesario, escuche usted, que era necesario precisamente, o que la asamblea no puede tomar las decisiones, ¿ok? La asamblea, o que es la asamblea la que puede tomar las decisiones de las próximas elecciones, la asamblea. Pero entonces yo me pregunto, ¿de cuál asamblea habla el señor Juan Guaidó? La que se inventó él mismo, la que creó él mismo en su mundo de fantasía el pasado 11 de enero, cuando perdió precisamente la presidencia de la asamblea, cuando hizo el circo de que no lo dejaron entrar a la asamblea, que iban a nombrar al nuevo presidente. Él perdió la presidencia, perdió la mayoría, y luego se inventó una misma allá en el local del periódico El Nacional. ¿Sí? De la sede del periódico Nacional, allá se inventó su propia Asamblea Nacional. ¿De cuál Asamblea Nacional habla? De la que tiene tanto representantes de oposición, del gobierno, de la real, de la que existe en Venezuela, o la que se inventó él allá en el periódico Nacional. No le entiendo al señor Juan Guaidó. Y yo creo que cualquier persona que tenga un poquito de cerebro, yo no entiendo ni siquiera por qué se le puede poner un poquito de atención a este señor. Este señor ha hecho todo de manera absurda, ha sido un fracaso y un ridículo, y todavía pide unificación. Pero bueno, es en su mundo de fantasía solitario
que sigue pensando que tiene algo, que tiene algo que ofrecer, o que tiene algún seguidor, no lo sé. Bueno, él piensa así. Pero lo importante es eso, han llegado a la desesperación. 6 de diciembre, elecciones para crear una nueva Asamblea Nacional, o elecciones para que usted, hermano venezolano, elija a los asambleístas que van a representar los verdaderos intereses del Estado. Y como en estos momentos está todavía bajo la mayoría de la oposición, que ha perdido precisamente terreno, y debido a las acciones que han tomado en contra del mismo Venezuela, solicitando precisamente las mismas sanciones económicas, los bloqueos monetarios en contra del gobierno, o sea que en la oposición es Juan Guaidó, es Ramos Salud, es Julio Borges, es Enrique Capriles, es toda la oposición quien está detrás de todo lo malo que hoy existe en Venezuela. Son ellos los que han pedido las sanciones económicas, los bloqueos indiscriminados, la falta de alimentos, la falta de medicamentos, todo lo que hace falta en Venezuela es culpa de la oposición y del Departamento de Estado. Entonces, si usted, hermano venezolano, va a votar, o hermano latino, va a votar o apoyar a personajes que están destruyendo a su propia nación, no lo entiendo. Yo estoy hablando aquí, es mi punto de vista, porque las sanciones vienen por solicitud de ellos, no de nadie más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces saben que ahora los venezolanos le van a cobrar la factura este 6 de diciembre. Le van a cobrar la factura y entonces las acciones de Eliud Abrams van a quedar sin sentido porque no va a tener una oposición dentro del Senado, dentro de la Asamblea, y ya no va a poder tomar o realizar acciones desestabilizadoras. Eso es lo que temen, porque ahora la oposición se va a quebrantar, van a perder las posiciones que tienen ahora y prácticamente cualquier acción no va a tener ningún tipo, bueno, sí va a tener efectos, pero van a ser efectos que van a perjudicar más a la misma oposición, porque entonces, ya no siendo parte de la asamblea, como personas comunes y corrientes, se les puede iniciar un juicio político, un juicio criminal por los pedidos que han hecho para destruir a su propia nación, y entonces dirán que es persecución política, pero entonces para mí vendrán a poner a todos estos venezolanos que han traicionado al pueblo, a su propia nación, los van a llevar a donde tienen que llevarlos, a la prisión por haber traicionado la Constitución, su pueblo y su nación. Digo, yo nomás digo, porque eso es lo que viene, porque va a ganar, bueno, va a ganar el chavismo, o va a ganar el Estado, van a ganar los venezolanos, porque van a elegir verdaderamente a personas que representen los intereses de su nación y de su gente. Ahí, por eso, el 6 de diciembre se prepara el señor Almagro, el Departamento de Estado, medios de comunicación corporativos, precisamente desde ahora, no aceptan las próximas elecciones, desconocen las próximas elecciones porque saben que no tienen un representante, que no tienen una posición que pueda tener la victoria, que pueda ganar próximas elecciones de manera democrática. Elecciones, simple y sencillamente, es democráticamente lo que se va a hacer, por eso se anuncia que se inscriban, que hagan lo que tengan que hacer a la misma oposición, que busquen a sus candidatos, pero como saben que no tienen ninguna opción, entonces mejor, ¿sabes qué? Empecemos con una guerra psicológica de que son ilegales las elecciones, de que no las vamos a aceptar, de que este gobierno es un dictador y está creando únicamente las asambleas o los personajes que necesita para seguir en la dictadura. O sea, ese es el tipo de guerra psicológica que van a imponer, cuando en realidad se trata de elecciones libres y democráticas para todos, oposición, no oposición, de izquierda, de derecha, y aquí el que decide es tú mismo, con tu voto, tú mismo, con tus acciones, decidir qué es lo que quieres para Venezuela. Un Venezuela estable, un Venezuela firme, unido, para luchar en contra de todos aquellos que quieran dañar la reputación de Venezuela, los venezolanos y su integridad territorial, o seguir apoyando a criminales que están dispuestos a venderte, a entregarte o a sacrificarte por un puñado de billetes. Bueno, yo digo, es mi punto de vista. Nos vemos a la próxima.